Hoy vamos a explorar el frío y los supermercados de Estados Unidos en comparación a los supermercados que están en América Latina. El pan fresco, el queso fresco y todas esas cosas vamos a explorar hoy, desde el frío de Wisconsin y el calor de Ecuador. Vamos a explorar. Hola amigos, ¿cómo están? Ahora mismo estoy enfrente de un supermercado, se llama Walmart. Este tiene todo, pero ¿cómo van los precios en Estados Unidos en comparación a los precios en América Latina? En general, de la comida. Vamos a ver cómo van los precios para comer aquí desde un supermercado en Estados Unidos. ¡Vamos! Aquí en Estados Unidos ya se puede encontrar todo, mucha pizza, y aquí vale como $7 por esta pizza y casi $4 por esta pizza aquí. Hay muchas opciones en cualquier lado de este supermercado de comprar de cualquier cosa, de drumsticks, de helado, de pizza, de sándwiches, wow, mira. Ben & Jerry's, este es lo mejor. Pero este es lo mejor de América Latina. Este es una panadería y ya se puede encontrar una panadería aquí en América Latina en casi cualquier esquina de cualquier calle de cualquier país de América Latina. Y es tan rico porque es pan fresco de todos los días de la semana y todos los días del año. En Estados Unidos es casi imposible encontrar una panadería con pan fresco. Y si encuentras uno, cuesta mucho para comprar un pancito fresco de un lugar así. Entonces, tengo que aprovechar de estar aquí en América Latina y comprar este pancito tan fresco aquí en Ecuador. Este pan de Chile, me encanta también. La marraqueta, pan ayuya, pero acá hay buen pan también. Y es pan fresco. Entonces siempre cuando hay pan caliente, es pan muy bueno para comer. Vamos adentro, vamos a comprar. Mira, este es lo mejor de América Latina. Por llegar aquí a comer este pan fresco y para llevar algunos por la casa, para Moisés, para Elise, eso es lo mejor. Y aquí en Arenas es para mí lo mejor de Ecuador, para comer y comprar este pancito. Y wow, mira este croissant de chocolate. No hay nada mejor. Una marraqueta puede ser, pero un croissant con chocolate, por favor. Y ahora es tiempo de volver al frío y comer este pancito mientras que caminamos por allá al aeropuerto. Vamos al frío y un lugar sin pan. Bueno, tienen pan de molde, pero no es lo mismo. Vamos a Estados Unidos a seguir probando los supermercados de Estados Unidos. En el frío de Wisconsin. ¡Vamos! Y por los vinos. No puedo encontrar ningún vino chileno, pero hay un vino aquí de Mendoza, Argentina, que vale $10. Yo creo en Argentina este vale como de $3. Tengo que ver cuánto vale, pero es mucho menos de $10 por el viaje, por estar aquí. Y los pagos por los impuestos. Todo eso ya cuesta mucho, pero los vinos de acá, como Barefoot, esos son los típicos de acá. Cuestan como $7 acá. No es mucho y hay muchos tipos de cerveza aquí. Eso es todo de cerveza. Y hay cerveza que cuesta mucho. Eso es como $8 por 6 cervezas.
Y hay otros que no cuestan mucho, como de Miller Lite, que ya está hecho aquí en Milwaukee, Wisconsin, donde estoy ahora. Y, wow, mira, todo el alcohol en Walmart. Hay muchas opciones acá. Otra cosa, cuando llegué a Chile, nadie quería mantequilla de maní. Querían mantequilla, pero de maní, no, eso es algo extraño. Aquí hay muchas opciones de mantequilla de maní. Y en Ecuador, cuesta mucho. Es como casi triple en el precio para mantequilla de maní en Ecuador. Y en Chile ya se puede encontrar, pero no sé cuánto vale y es un poco extraño si estoy comiendo mantequilla de maní en la sala de profesores, es un poco raro, pero aquí es normal y es bueno para los niños porque tiene mucha proteína y ya está muy bueno para Moisés, como está creciendo y tiene mucha hambre, ya tiene que comprar por $7, uno muy grande o uno natural. Está bueno, buenas opciones de mantequilla de maní. Y como en Colombia y también en Ecuador hay muchas opciones de café. Aquí también, todos toman café aquí en Estados Unidos y hay muchas opciones y hay muchas opciones de Starbucks, que está muy común o muy popular en América Latina. Por comprarle Starbucks es como comprar algo muy gringo en América Latina. Aquí ya estamos en Gringolandia, ahí están las opciones. Y la otra cosa es que hay muchas salsas aquí para comer y para comprar. Y aquí hay mucho de ranch. Salsa ya está lo mejor de Estados Unidos. Casi no se puede encontrarlo en América Latina, aparte de los supermercados grandes. Pero aquí, mira, casi $3 por una botella gigante de ranch. Ya está bueno para todo. Para mí me encantan en las ensaladas y también en pizza. Está muy bueno ranch. Ok, después de comprar algunas cosas aquí, vale como $55. No se puede salir de un supermercado en Estados Unidos sin comprarse de $100, $50, ya cuesta mucho para vivir y para comprar aquí en Estados Unidos. Pero no es el único supermercado que está en Estados Unidos. Hay otros también. Pero vamos a volver a Ecuador ahora mismo por no estar en frío, para comparar cómo están los precios en Ecuador en comparación a los precios aquí en el frío de Wisconsin, Estados Unidos. Vamos por allá. Y bienvenido de nuevo a Ecuador, pues. Vamos al supermercado de Ecuador, de América Latina, para ver qué tienen aquí en supermercado y cuáles son las diferencias entre Estados Unidos y los supermercados allá y los supermercados acá. Vamos adentro al supermercado. Aquí estamos adentro del supermercado Super Maxi y algunos dicen aquí Super Caro, pero Super Maxi. Y aquí me sorprende que hay algunas opciones de ranch aquí. Hay una otra y hay varios más de tipo de ranch que es muy común en Estados Unidos a encontrar y usar en la pizza y en una ensalada típica de Estados Unidos. Entonces, aquí están. Y Bacon Bites también, de inglés. Hay muchas opciones de cómo poner salsita por una ensalada aquí. Y también hay muchas salsas aquí. Mira, estoy pensando que estoy un poco equivocado, que a veces no hay las cosas en América Latina en lo que ya se puede encontrar en Estados Unidos, pero parece que sí. Hay muchas opciones de salsas aquí y de ranch. Vamos a seguir explorando. Pero mira,
Esta es una diferencia. Este es todo de azúcar. Todo azúcar, azúcar, azúcar. Es que en el té, en mate, en este café, siempre tiene que tomar un poco de azúcar con lo que quieres tomar. Y al lado hay más azúcar. Increíble. Y aquí, tallarines. Hay muchas tallarines aquí en Ecuador y en América Latina en general. Este es una fila de tallarines y azúcar en el otro lado. Increíble la diferencia. Y hay poco de mac and cheese. Aquí están las opciones de mac and cheese. Y en Estados Unidos hay una fila, casi una fila completa de este mac and cheese. Increíble, increíble. Vamos a seguir buscando las diferencias. Mira. Ok, una diferencia gigante. Este es una fila de arroz y se puede comprar 45 kilos de arroz. ¿Quién se puede comer como 45 kilos, 100 libras de arroz? Increíble la cantidad de arroz acá. Y en Estados Unidos hay una media fila, como algunas opciones de arroz. Aquí hay muchas opciones de arroz. Y de lentejas también. Hay muchas opciones de lentejas para la sopa. Es muy rica, pero en Estados Unidos no hay muchas opciones de lentejas ni de frijoles. Ahí están muchas opciones de esas. Y de mate, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Brasil hay muchas opciones de mate. Pero acá, en Ecuador, no hay muchas opciones. En Estados Unidos no hay opciones. Y acá hay muchas opciones de café. En Chile no había muchas opciones de café. Aquí sí, Juan Valdez, de café de acá, de Ecuador. Hay muchos tipos de café para tomar acá. Y de este también, Nescafé, de café instantáneo. Este ya, hay muchas opciones de café aquí en Ecuador. En comparación al sur de América Latina, hay más mate que café. Y en casi toda América Latina ya se puede encontrar las cositas gringas. Como aquí Dunkin', hay cosas así de Starbucks, pero cuesta mucho, casi $7 por una botella chiquitita de frappuccino y $5 en oferta para una French Vanilla Dunkin' Iced Coffee. Es increíble las cosas en lo que ya se puede encontrar aquí en Ecuador y en América Latina. Me han dicho que ya no se puede grabar dentro de este supermercado de super caro, entonces vamos a volver a Estados Unidos, a los supermercados de allá, al frío de Wisconsin. Oh, hace frío acá. Pero ya estamos enfrente de un supermercado normal de Estados Unidos y es gigante. Se llama Meijer. Y adentro, vamos a ver cómo está la comparación entre un supermercado típico de América Latina y de Estados Unidos. Vamos adentro porque afuera hace frío. Vamos. Este es el culture shock de Estados Unidos para mí. Para llegar a un supermercado que tiene todo de todo, cualquier tipo de queso, cualquier tipo de vino de todo el mundo, ya se puede encontrar acá en Estados Unidos. En un supermercado típico, cualquier supermercado ya se puede encontrar todo. Pero no tienen la marqueta, no tienen las cosas típicas de América Latina. Entonces, para mí, es un poco raro encontrar muchos pickles, mucho queso, mucho vino, pero el vino chileno no está. Hay algunas opciones de Argentina, pero no muchos. Y cheese curds, tenemos cheese curds acá, pero no tenemos el queso fresco que ya está en América Latina, en cualquier parte de América Latina. Tampoco tenemos harina de arepa aquí en Estados Unidos. Es difícil encontrar. En Miami ya se puede encontrarlo, pero acá no tanto.
los precios ya están muy diferentes que ya está en América Latina. Este en Ecuador cuesta como $8. Acá $2 por una botella de una salsa para una espagueti. No tanto. Ahí es mucho. $8 en comparación a 2, increíble. Y en Estados Unidos amamos nuestro mac and cheese. Mira, eso es todo de mac and cheese. Todo eso. Queso con mac. Mira. Tanto mac and cheese aquí en Estados Unidos. Es increíble. Tampoco se puede encontrar este de Sloppy Joe. Este es un almuerzo aquí que es típico. Está de carne molida y Y es muy fácil que hacer y es muy típico para niños o por una fiesta grande. Sloppy Joe. No se puede encontrarlo en América Latina. Yo creo, ningún país de América Latina. Y parece que no queremos preparar nuestra propia sopa porque aquí está una fila de sopa. Y es totalmente preparado aquí, no tiene que hacer nada. Es una lata de sopa. Y hay muchas opciones de sopa acá. Y para lavar la ropa, hay todo de Tide aquí. Y hay otras marcas también, pero Tide de América Latina cuesta mucho. Acá es normal. Y hay muchas opciones de Tide, Tide Pods, el líquido de Tide, hay de todo acá. Entonces ya hay muchas opciones. ¿Ya hiciste peo en la casa? Hay opciones para limpiar la casa de mal olor. Y otra vez, aquí estamos con las cervezas. Ya hay muchas opciones de cervezas acá en Estados Unidos, especialmente en Wisconsin. Es como tierra de cerveza. No hay mucho que hacer en el invierno, entonces, ¿por qué no tomar una cervecita aquí en el invierno? Miren las opciones acá. Pura cerveza. Y mira, tenemos una fila dedicada simplemente a pizza. Este es pizza. Todo eso. Opciones de pizza. No entiendo cómo se pueden tener tantas opciones de una cosa que es pizza en Estados Unidos. Mira, $4, $6, $7, $9, pero es pizza de otras marcas. Increíble. Mira, a mí me encantan Honey Bunches of Oats y cuesta $4 acá. En Ecuador, cuesta $7. $7 por una cajita de Honey Bunches of Oats que dura como 5 días. Nunca puedo comer este tipo de cereal en Ecuador. Pero acá, $4, ya se puede. Se puede. Como estamos muy lejos de América Latina, todo cuesta mucho más de las cosas que son de allá. Pero hay algunas cosas en América Latina que ya no se pueden encontrar acá, en lo que a mí me encantan a comprar y a comer. Entonces, hay un cambio. Vives muy lejos de Estados Unidos a veces cuando vives en América Latina. En Chile, por ejemplo, es como un vuelo de 7 horas desde Santiago a Miami. Y Miami es casi otra parte de Estados Unidos. Entonces, yo creo para mí es un cambio. Por vivir acá es mucho más caro a comprar las cosas. Pero en América Latina hay un como supermercado, hay un lugar, una esquina, una tienda en cualquier esquina de América Latina. Se puede comer y comprar un pan fresco allá en la tienda y es tan rico comer así. Pero vamos a volver allá para ver cómo puedo encontrar allá que ya no se puede encontrar acá. Vamos por allá. Y aquí estamos de nuevo en América Latina para ver si podemos entrar a un supermercado típico. Este supermercado de Super Maxi, super caro, no me permitirán entrar. Pero acá, yo creo que sí. Este es un supermercado típico. Uno chiquitito que ya tiene todo. Se puede llegar aquí caminando y
no sé, a comprar su pan por el día o por la mañana, regresar a la casa y regresar al supermercado en la tarde. Y aquí ya tienen todo. Tienen las frutas frescas para comer en la noche, en la tarde, y ya se puede llegar aquí como 3 veces cada día. Este es lo típico de América Latina. Entonces vamos a entrar para ver lo que tiene. Se puede encontrar los huevos frescos, se puede encontrar una sandía y toda la fruta de mejor precio. Y si quieres plátano, aquí están los plátanos. Y aquí está lo mejor de América Latina. Este es el queso fresco. Ya se puede comer en no sé, un pancito o algo así en la mañana. Y es tan rico este queso fresco que ya se puede encontrar aquí en América Latina. Es como un cheese curd, pero un poco diferente en este sabor que tiene. Y siempre llegas aquí al supermercado o un local y se puede encontrar este queso fresco. Mira, 2 aguacates, paltas y 2 tomates por $1.85. Y voy a matarme aquí cruzando la calle. Pero me parece que es mucho más barato llegar a una tienda así, un supermercado del barrio, que un supermercado grande como está en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos tienes que llegar a este supermercado grande porque no existen esos supermercados chiquititos. Tampoco existe una farmacia en cualquier esquina de las calles. Hay una allá y hay una allá y hay muchas farmacias, y eso es un otro tema por otro día. Pero acá, el calorcito de Ecuador, vamos a volver al frío de Wisconsin. ¡Vamos! Two hours later. 6 hours later. ¡Hace frío acá! La cosa en Estados Unidos es que todo está muy lejos. Tienes que comprar por toda la semana o un poco más. Y puedes llegar al supermercado el fin de semana, pero durante la semana es casi imposible llegar al supermercado. Entonces, es algo diferente de llegar a una esquina para comprar pan fresco todos los días. Entonces, para mí, es un cambio. No sé, a mí me prefiero estar en América Latina para comprar cuando quiero. Vamos a conducir. Como ya se puede ver, hay muchas opciones en Estados Unidos. Hay opciones de pickles, hay opciones de chips, hay opciones de cualquier cosa acá. Pero no tienen pan fresco, no tienen queso fresco, no tienen las cosas que ya se puede encontrar en casi cualquier esquina, una tienda de la comunidad. No se puede encontrar pero acá tienes que buscar todas las cosas en un día. El sábado o domingo todos llegan al supermercado para comprar. Pero en América Latina ya se puede comprar hoy y mañana y el otro día. Todos los días se puede llegar a comprar. Acá es un poco diferente. Tienes que llegar a un lugar. Está nevado. Puedes llegar, puedes buscar comida y pan fresco en casi todos los días de la semana. Es un cambio drástico para mí. Es como este clima. Este clima es un clima horrible para mí en comparación de lo que está en América Latina. Hay cosas buenas y hay cosas malas en cualquier país, en cualquier lugar, y tienes que pensar positivo. ¿Cuál lugar quieres vivir? Déjame saber en los comentarios. Estados Unidos en el frío, no es todo el año frío. En verano hace calor acá y es muy lindo. En el otoño acá es simplemente diferente.
Para mí me encanta América Latina. Es que hay muchos lugares para llegar y hay muchos lugares para disfrutar en América Latina. Acá también, pero a mí me encanta. Tengo que aprender un poco más español. Si ustedes quieren aprender un poco de inglés, es un buen cambio vivir acá porque casi todos hablan inglés solamente acá, aparte de Miami. Miami es un lugar diferente, totalmente diferente de lo que está en el resto de Estados Unidos. Pero hace frío, no puedo respirar, no puedo estar aquí en este frío nada más. Vamos a volver a América Latina y vamos a disfrutar y seguir disfrutando América Latina. Vamos a una otra aventura a Colombia, a la República Dominicana y vamos a disfrutar y descubrir otras cosas y otros lugares en América Latina. Pero hasta entonces, nos vemos en el próximo video y chao pescado.